unis dans le même esprit, nous disons ensemble la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Desde que salió el sol, estuve con la vista fija en el horizonte. El barco se deslizaba suavemente por la tersa superficie. Después de 60 días de navegación, ansiaba ya desembarcar en mi puerto de destino, situado en una hermosa isla tropical. Sus habitantes más entusiastas la llamaban la perla del océano. Bien, llamémosla La Perla, es un buen nombre. Una perla que destila mucha dulzura sobre el mundo. Esto escribía Conrad en 1888 sobre la isla Mauricio y su caña de azúcar, el pan suyo de cada día. Pero hoy Mauricio no es solo la perla azucarada del Índico. Existe también, como en todas partes, la otra cara de la moneda, el salario de la sal. Mauricio y Rodríguez, sal y azúcar. En pleno Océano Índico, a 1000 kilómetros de Madagascar, a 2000 kilómetros de las costas africanas, a 4000 kilómetros de la India y a 6000 de Australia, Mauricio lo que sí continúa siendo es una encrucijada estratégica de las rutas marítimas y un caleidoscopio racial y cultural. Un 1.100.000 habitantes viven en esta isla volcánica que se extiende por 1.872 kilómetros cuadrados, con 65 kilómetros de larga y 48 de ancha. Es una isla de gran belleza física, con costas y playas que evocan el cliché del paraíso turístico. Bajo esa costra, los salineros, todas las mañanas desde el alba a mediodía, recogen la sal marina en Rivière Noire. Los salineros son criollos, como aquí se denomina, al resultado de la antigua mezcla entre blancos y esclavos de África y Madagascar. Oscuros y mestizos aún forman la clase más pobre, en lo que siempre, de nuevo, vuelve a haber clases, cuando no hay hasta sexos. Nosotras, las mujeres, ganamos 32 rupias por día y los hombres 43. Porque los hombres tienen derecho a algo más que nosotras, tal vez porque son hombres. Nosotras somos mujeres y tenemos salario de mujeres.
Savane, suroeste de Mauricio. Estos hombres también se ganan el azúcar con el sudor de su frente. No dicen cuánto les dan en la zafra. Depende del corte. Ça se fait déjà nous n'avons pas connu combien il payera la tonne. En la actual perla conradiana, un salario en la zafra es de unas 1000 pesetas diarias por trabajar desde las 5 de la madrugada hasta las 3 de la tarde y por cortar de 2500 a 3000 kilos. Hasta el 80% de la tierra cultivable se dedica a la caña, introducida por los holandeses desde Indonesia en 1639. Es el mayor recurso económico de Mauricio, aparte del turismo, y hasta 1000 grandes latifundios aún están en manos de una oligarquía azucarera, blanca y de origen francés. Esto no ha cambiado mucho, aunque los coolies hindúes sustituyeron a principios del 19 a los esclavos negros, y son ahora estos quienes cortan y cargan la caña destinada a los ingenios azucareros. Los esclavos ya son libres en Mauricio, pero los modos de recoger la sal y de cortar la caña de azúcar tampoco han variado mucho a lo largo de una historia accidentada en la que muchos pueblos diferentes trataron de encontrar aquí una sonrisa de la fortuna. Sus primeros descubridores árabes y portugueses a principios del siglo XVI encontraron a esta isla Mauricio deshabitada. Casi 500 años más tarde, la isla Mauricio se ha convertido en uno de los más intensos crisoles de razas y culturas del Océano Índico. Aunque no esté probado el avistamiento de navegantes malayo-polinesios, los árabes sí dieron con las actuales islas mascareñas, y a Mauricio la llamaron Dina Masrik, Isla del Este. Los portugueses la redescubrieron en 1510 y la bautizaron Isla del Cisne, como se ve en este portulano publicado en Ámsterdam en 1595. Los portugueses la encontraron deshabitada, y deshabitada la dejaron porque no les interesaba, dado su vasto imperio comercial entre África y las Indias. Así fueron los holandeses, en 1598, quienes por primera vez colonizaron Mauricio y le impusieron su actual nombre en honor de Maurits de Orange, príncipe de Nassau. En 1715, Guillaume de Fresne, capitán del Chasseur, toma posesión solemne de esta isla a la que llama de Francia. La colonización de l'Île de France empieza en 1721, pero no se afianza hasta que la Compañía Francesa de las Indias Orientales nombra como gobernador a este hombre, Mahé de la Bourdonnais. Mueve la capital desde la cercana isla de la Reunión, entonces llamada Borbón, aquí a Port-Louis, actual capital de Mauricio, con 165.000 habitantes. Port-Louis debe su nombre al rey Luis XV de Francia. Pero hay también un fuerte pasado inglés aquí en Mauricio, que se refleja, por ejemplo, en este palacio de los gobernadores, en cuyo patio se alza la estatua del gobernador Stevenson, nacido en Jamaica en 1803 y fallecido en Mauricio en 1863, un alto representante del Imperio Británico en su mayor apogeo. Primero, la flota inglesa fue derrotada en agosto de 1810 en la batalla naval de Grand Port. Pero en diciembre de ese mismo año, los ingleses logran conquistar la isla de Francia. La rinde el último gobernador francés,
el general napoleónico Charles de Caen. Los piratas franceses, el más famoso era este, Surcouf, dejan de ser una amenaza para el imperio comercial inglés del Índico. Sir Robert Farquhar, el primer gobernador inglés, administra las dos islas gemelas, Borbón y de Francia, o Reunión y Mauricio. Por el Tratado de Viena de 1815, Inglaterra devuelve a Francia la Reunión, pero conserva las Seychelles y Mauricio. Los ingleses respetan religiones y costumbres de Mauricio. Esto permite que tras 158 años de colonia inglesa hasta la independencia en 1968, Mauricio se convirtiera en una peculiar sociedad multinacional o en un microcosmos contradictorio donde el idioma oficial es el inglés. El inglés es la lengua de la política, de los negocios y de su minúsculo ejército que no pasa de policía, la Special Mobile Force. Soyez le bienvenu sur un sol, où bien des choses vous paraîtront familières. Quand ces choses ne porteront pas nettement l'empreinte de la France, elles se contenteront d'en évoquer. Pero aún se habla mucho francés, la lengua de los viejos amos. Aunque el idioma nacional más extendido sea el créole, el criollo, una lengua franca, antaño usada por los esclavos y hoy, por ejemplo, por estas barrenderas del bazar de Port-Louis. Nous rentrons à 6h30, nous sortis 2h30. Le samedi nous fait overtime. Mientras, coexisten no menos de 10 lenguas de diversos grupos étnicos. Por ejemplo, los indios siguen hablando sus idiomas de origen en la India. Este comerciante de Port-Louis habla hindi. Este otro habla Bhojpuri, una especie de patuá de hindi y urdu, que también se usa como lengua franca en el norte de la India. Este otro comerciante, pese a su origen indio de la zona de Bihar, es de religión musulmana y habla creol. Les safran de l'Espagne, le safran de la fleur, et ginseng et épices orientales. J'ai vendu épices orientales, voilà. Et puis la cannelle, la muscade, les poivres noirs, les poivres blancs et du massalé. Pero tampoco faltan los chinos que hablan mandarín, hakka o, como este tendero, más frecuentemente, cantonés. En esta Babel tropical, las lenguas hablan de una sociedad capaz aún de tener muchos pliegues. Viennent aux Indes, Bihari. Que vous présidez aux destinées de la France est-elle? Y al igual que ocurre con estas tierras de colores de chamarel, unas cenizas volcánicas, la paleta étnica de Mauricio también se compone de diversas tonalidades que se podría decir que conviven pacíficamente, pero que no siempre se mezclan. Así, aún hoy representa un reto en la vieja perla de Conrad la búsqueda de una identidad nacional mauriciana y que esto se combine con el reconocimiento de las identidades específicas. Desde los barqueros que sacan arena de la laguna coralina y que son criollos, generalmente los que hacen los trabajos más duros y humildes, hasta los mauricianos de la alta sociedad, por ejemplo, estos que reciben en el aeropuerto al presidente de Francia, se despliega un complejo mosaico
que se podría sintetizar en 3 grandes grupos étnicos. Población general compuesta por criollos y blancos, los indo-mauricianos y los sino-mauricianos. El grupo menor es el sino-mauriciano, que constituye el 2% de la población. Los primeros chinos llegaron desde Cantón en el siglo XIX, aunque el grupo mayor sea el Hakka de Hunan, en el noroeste de China. Los chinos se dedican fundamentalmente al pequeño comercio, sobre todo aquí en torno al bazar de Port-Louis. La comunidad indo-mauriciana, en cambio, es la mayor y constituye ya los 2/3 de una población de 1.100.000 habitantes. Los indios llegaron a Mauricio tras la emancipación de los esclavos negros en 1835 y 26 años más tarde ya rebasaban el número de blancos y criollos en casi 200.000 personas. Proceden de muchos lugares de la India del norte, como Bihar y Gujarat, y también de las comunidades dravídicas del sur, como marathis, tamiles y telugus. A menudo, cualquier comunidad india, por ejemplo, estos hindúes marathis de Kirpip, organizan sus actos y procesiones religiosas en las que algunos penitentes se atraviesan los carrillos con el tridente de Shiva y no sangran. Los indios trabajan en la agricultura, casi sinónimo de la zafra, pero también, dado su peso numérico, juegan un papel protagonista en la vida política y económica. De la comunidad india emergió el llamado padre de la patria y la independencia de Mauricio, Ser Sibusakur Rangulam. Este es su samadhi o plataforma de cremación en el jardín de Pamplemousse. Indios también el primer ministro, Ser Anirudh Yugnauth, que debe afrontar no solo problemas relativos a la identidad nacional, sino problemas básicos como que la gente mauriciana no siempre llega a fin de mes con lo que gana. Papaya, 100 rupias. Patata, 175 rupias. En la isla donde son más caras las patatas que las papayas y donde se sigue buscando la sonrisa de la fortuna, el resto de la llamada población general, en torno al 30%, está compuesta por todos quienes no tienen un origen indio o chino. Y por tanto son criollos en su gran mayoría, con la pequeña excepción o minoría de los descendientes de los blancos franceses de Normandía, Bretaña, Lorena, aún presentes, ya que los británicos, pese a su largo dominio, no han dejado población propia en Mauricio. El criollo tiene ascendencia blanca y africana, más precisamente francesa por un lado y por otro de Mozambique, Madagascar e incluso de África Occidental, Senegal, Gorée y Guida, de donde fueron llegando los esclavos negros. Esos que hacían escribir a Bernardin de Saint-Pierre que se podían comprar por un barril de pólvora, por fusiles, telas y sobre todo piastras. Los hermanos, hermanas, amigos y amantes son separados. Se despiden llorando y parten para la plantación. A veces se desesperan. Se imaginan que los blancos se los van a comer, que hacen vino tinto con su sangre y pólvora de cañón con sus huesos. A la menor negligencia les azotan con el látigo en la espalda, 50, 100 y hasta 200 golpes. Por la noche, de vuelta a sus cabañas, se les hace rezar a Dios por la prosperidad de sus amos. La historia también representa progreso, aunque sea con su paso a veces lento y contradictorio.
Ya ha llovido desde mayo a octubre todos los inviernos tropicales desde los 268 años que separan la primera colonia francesa fundada por el caballero Denis de Nyon y el aterrizaje del Concorde. Es la primera vez que aterriza un Concorde en Mauricio y la primera vez que un presidente de Francia visita la antigua isla de Francia. El caballero de Nyon llegó a Mauricio a bordo de una fragata, la Diana, el 7 de abril de 1722. El presidente François Mitterrand llega en un Concorde el 12 de junio de 1990. Pero las fechas se borrarán en el polvoriento álbum de la historia mezcladas con otras muchas. Lo que queda y quedará serán los intereses franceses en Mauricio y tal vez, con suerte, este árbol de nuez moscada que el presidente francés planta en el jardín de Pamplemousse. Lo que ya ha arraigado con ese mismo esplendor de las plantas de este jardín botánico es aquel embrión inicial de la primera colonia francesa del caballero de Nyon. Al mando de una compañía suiza de 210 hombres, de Nyon también se instaló en 1722 con una pequeña colonia de ingenieros, empleados, obreros, una veintena de mujeres y una treintena de niños, y esclavos negros se necesitaron enseguida. Gentes de 3 continentes, Europa, África y Asia, se fundirían desde casi el principio de esta historia. Naturellement, l'histoire et la géographie ont façonné d'autres solidarités. Mais l'île Maurice... El presidente Mitterrand se congratula de la supervivencia de la francofonía mauriciana, 400.000 personas, que se suman a la cifra de otros 220 millones de habitantes francófonos de este planeta, y también se alegra de la prosperidad de los nuevos colonos galos, aunque ahora estén bajo una nueva ley, la del Mauricio independiente. Pero la verdad es que Francia solo comparte en una pequeña medida la multiforme cultura de su antigua isla de Francia. Entre otras razones, porque Dios en Mauricio tiene muchas caras. Los mauricianos, si se dividen por grupos étnicos, por lenguas y por historias diferentes, siguen fraccionándose también respetando sus propios cultos. Este es el Ganga Talau, el embalse del río Ganges, porque al igual que en la India consideran los hindúes que el río Ganges es sagrado, también los hindúes de Mauricio consideran que este embalse, el Gran Bassin o el Ganga Talau, está compuesto por las aguas sagradas de Ganga Mai, de la madre Ganges. Estos hindúes se purifican con este agua y le hacen ofrendas porque una corriente subterránea hace, según ellos, que el Ganges alimente este lago. El hinduismo es abierto y tolerante, pero siempre hasta cierto punto. Desde hace 3.000 años no han sido absorbidos por otras civilizaciones. Om Ehi Surya Tejavasi Satta Rupa Vasundhara Surya Narayan Namo Namaha
Surya Narayana Namo Namaha. Om Surya Narayana Namo Namaha. Hari Om. Los hindúes constituyen el 75% de la población de origen indio. El otro 25% de indios es sobre todo de religión islámica. A su vez, los indios hinduistas en un 70% son ortodoxos o sanatanistas, aún con muchas variantes según las regiones. La variante más extendida es la tamil del sur de la India. Este templo tamil de Port-Louis es sanatanista, y aquí se cree que Brahma, Dios, puede volver a tener otras muchas caras divinas. Incluso que es otro gran dios Ganesh, el hijo mayor de Shiva y Parvati, representado con cara de elefante. Solo un 30% de los hindúes son reformistas o aryasamajistas, quienes identifican solo a Brahma como único dios y desechan a los demás dioses como meros ídolos. Los musulmanes son el 17% de la población total de Mauricio, y de ellos el 95% son sunitas o seguidores de Muawiyya, aunque también hay un 5% de chiitas o seguidores de Alí, aunque a su vez los sunitas puedan ser hanafitas, que hablan urdu, meimons, que hablan gujarati, y surtis, originarios de Surat, siempre en la India. Pero hoy viernes, en esta mezquita Markazi o central de Port-Louis, los musulmanes mauricianos se unen y olvidan ante Alá, el único Dios sin imagen, matices sectarios de poca monta en su compacta fe. Los budistas son todos chinos, pero no todos los chinos mauricianos son budistas. Hasta el 80% de los chinos aquí son católicos, de forma que en la actualidad apenas hay 4.000 practicantes budistas chinos. Un 30% de los mauricianos es cristiano. El catolicismo es la religión de la inmensa mayoría de la población general, criollos y blancos. Pero en Mauricio reina un espíritu de gran tolerancia religiosa, cuyo mejor símbolo puede ser este mausoleo del padre Jacques Désiré Laval, un beato católico que en 1841 luchó por los pobres negros apenas liberados de la esclavitud y que hoy es venerado por todos, hindúes, chinos y, por supuesto, católicos. Todo es ilusorio, apariencia en este mundo, maya, dicen los hindúes. Y en Mauricio, hasta la hora de la muerte, en realidad no existe del todo. Al menos el día de la cremación de este hombre, Currilal Begun, un bedel de la escuela de Kirpip. Aquí y ahora no va a pasar nada que no tenga remedio. Al menos para los hindúes, la muerte es el principio de una nueva vida, incluso terrenal,
Porque, según los hindúes y su relatividad del tiempo y del espacio, la nuestra no es más que una de las 6 humanidades que ya han aparecido y, por tanto, 5 de ellas desaparecido sobre la Tierra. Hay que untar las mechas con mantequilla, es la costumbre sagrada de siempre. Om Vangame Asyastu, Om Nasorame Prano Astu, Om Akshanurame Chakshurastu, Om Kanyorame. Tras persignarse con el agua bendecida por el sacerdote, estos 4 hindúes de Kirpip van a quemar por los 4 costados al Bedel Hurrilal Begun, de 60 años, y fallecido ayer, según consta el certificado de defunción, por trombosis coronaria y causas naturales. Era un hindú de la baja casta mauriciana, la Hajir, sobre la que están los marajes o sacerdotes y los babuti, comerciantes, por ejemplo. Se prende la pira por los 4 lados con el fuego sacro alimentado con mantequilla. Y para que arda mejor la madera barata, se añaden viejas cubiertas de coches. El Bedel Hurrilal Begun sí ha dejado rastro de su última encarnación. 7 hijos, 4 varones y 3 hembras. Pero a veces morir en Mauricio es volver a empezar. Como lo hacemos nosotros, de nuevo, en busca de otra esquinada sonrisa de la fortuna. Porque Mauricio parece siempre dividirse y subdividirse con una complejidad que contradice su exiguo tamaño y población. Aparte de esta, la gran isla, Mauricio cuenta con las llamadas islas exteriores. A 560 kilómetros al noroeste se encuentra Tromelin. Mauricio reclama la isla Tromelin a los franceses, que la ocupan militarmente dentro de su estrategia índica. A 939 kilómetros al norte se encuentra la Galega, descubierta por el español Juan Novas y con 300 habitantes. A 467 kilómetros al nordeste se sitúa Cargados Carajos o San Brandón, un archipiélago deshabitado. A 1931 kilómetros al noreste, el archipiélago de Chagos. Diego García, Six Islands, Salomón, Peros Baños, Trois Frères, desde 1965 son parte del BIOT, el territorio británico del Océano Índico. Los ingleses no solo no dieron el archipiélago de Chagos a Mauricio independiente, sino que ya en 1966 cedieron Diego García a los norteamericanos para instalar su mayor base del Índico, y los 2000 isleños de las Chagos fueron expulsados aquí a Mauricio, donde aún protestan en vano. Los nativos de Diego García no tienen bombas como los americanos y se sienten vendidos por Mauricio. Non, jamais. Non, parce que les Américains finissent par Diego finit vendu par le gouvernement mauricien, mais le gouvernement mauricien finit par nous pas précis la terre là et nous pas capables d'aller, nous pas dans les courages pour la guerre américaine, nous pas dans ni bombe pour nous faire la guerre américaine.
Y a 563 kilómetros al este se extiende esta, la mayor isla exterior mauriciana habitada, Rodrigues. Así como en la isla Mauricio la sociedad es multirracial y multicultural, aquí donde nos encontramos, en la isla Rodrigues, que es la más oriental del archipiélago de las Mascareñas, la población es de tipo criollo, es mucho más homogénea y este criollismo tiene una ascendencia sobre todo de tipo africano. Tal ha sido el resultado de una vieja historia. Rodrigues, o Diego Rois, en los viejos portulanos, fue descubierta por dicho marino portugués en 1528. Entonces era una isla deshabitada. Los holandeses tampoco tuvieron apenas presencia, y así los primeros pobladores de Rodrigues fueron los franceses, concretamente los 7 hugonotes capitaneados por François Leguat y que se quedaron 2 años hasta acabar arrestados por el gobernador holandés. Tras afianzarse en la isla de Francia, los franceses empiezan a ocupar permanentemente Rodrigues en 1725 y traen esclavos, la base de la actual población rodriguesa de 36.000 personas criollas. Como en Mauricio, en Rodrigues los ingleses, pese a un dominio de 158 años, tampoco dejaron huella en la población, aunque sí, y muy importante, en el paisaje de Rodrigues, que hoy aparece tan desolado como el de ciertas costas irlandesas. Al ocupar Rodrigues en 1809, el coronel Keating exclamó: «Son los valles más deliciosos que he visto nunca». Pero desde 1955 a 1967 el señor Philip Hodgkin, al servicio del gobierno británico, deforestó concienzudamente Rodrigues en un plan de explotación de madera y ampliación de las tierras de cultivo que se convirtió en un fracaso. A lo que se añadió la gran sequía que padeció Rodrigues desde 1973 a 1977. Hoy Rodrigues recibe ayudas de la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, esta estación eólica alemana en Trèfle, que suministra el 15% de la energía eléctrica de la isla. Pero los rodrigueses se siguen sintiendo abandonados de Port-Louis por un lado y por otro lado deseosos de ser, más que distintos, un pueblo separado del lejano Mauricio. Solo en apariencia es una contradicción. Una vez al mes llega el Mauritius a Rodrigues. Siempre que llega es una aparición brumosa, como un deseo. Algo que a los rodrigueses les hace esperar y a veces desesperar, como diría el señor Conrad, segundo de a bordo del Obago, con el que se fue a Mauricio a cargar azúcar y acabó cargando, si no sal, al menos patatas. A eso de las 7:30 de la mañana, y cuando estaba ya el barco en el puerto, anclado a poca distancia del dique, se me habían agotado mis reservas de filosofía. Aunque desde 1972 un pequeño bimotor asegura una conexión aérea desde Mauricio, este barco marca el ritmo vital de Rodrigues. Tarda 36 horas y no hay tormenta y viene cada mes. Es la única manera de transportar a Rodrigues artículos de primera necesidad o de que la gente rodriguesa pueda permitirse a veces un pasaje en tercera que vale 350 rupias, unas 2.500 pesetas. El desembarco del Mauritius tiene algo de zafarrancho tropical o de última frontera. Desde Rodrigues al este ya no hay otra tierra que Australia a 5.500 kilómetros. Pero este barco ya se ha hecho viejo. Pronto vendrá uno mayor cuando acaben estas obras de ampliación del puerto con las que se desecará parte de la laguna.
Y después de 30 años de servicio ininterrumpido entre la isla Mauricio y la isla Rodríguez, este barco, que se llama también Mauritius y está matriculado en Port Louis, hoy ha hecho su último viaje al atracar aquí, en Port Mathurin, la capital de Rodríguez. Port Mathurin es el centro político y económico de una isla que tiene 108 kilómetros cuadrados, 18 kilómetros de larga y 8 de ancha. Solo unos 10.000 habitantes viven en Port Mathurin, pero tal día como hoy, un 25 de mes, Port Mathurin se anima. Es el día de cobro. Ante los bancos, los hombres forman una cola y las mujeres otra cola. En 1815, en Rodríguez solo vivían 495 personas, y en esa época, y hasta finales del 19, había 5 veces más hombres que mujeres. Así las mujeres podían tener 3, 4, a veces hasta 6 maridos. Se juntaban todos los niños y uno de los maridos ejercía el papel de padre de todos. Hoy ya existe un equilibrio demográfico entre los sexos, de manera que los principales problemas de estos criollos y criollas se derivan de poder vivir en un mundo que también para ellos empieza a ser moderno. No es tan evidente vivir si a una viuda rodriguesa le dan 308 rupias mensuales, unas 2.200 pesetas, y a un jubilado del gobierno, que son los que más cobran, unas 4.000 pesetas. Con el costo de la vida no alcanza. Hay que coger maíz y pescar en la laguna, los dos grandes recursos rodrigueses. Esto también produce un sentimiento nacionalista en Rodríguez, de momento expresado en una autonomía. Pero muchos rodrigueses piensan que Mauricio se lleva de aquí más que lo que trae, por ejemplo, vendiendo a flotas extranjeras pingües derechos de pesca. Los rodrigueses también quieren ser ellos mismos, otro pueblo aparte. Para lo cual, como estas mujeres que trabajan en organizaciones de alfabetización, no dudan en recurrir a toda clase de argumentos, incluso al respaldo religioso. El 95% de los rodrigueses son católicos. Políticamente, Rodríguez es parte de Isla Mauricio, pero es un mismo estado con dos naciones, dos pueblos. Y Rodríguez es un pueblo con su mentalidad diferente. Y, por ejemplo, Mauricio es multirracial, pero Rodríguez estamos más africanos, como ves. Y eso es una criteria que es importante para el reconocimiento de un movimiento a nivel internacional en el Midden. Por ejemplo, même si no estamos políticamente independientes, como tenemos nuestra cultura y el sentimiento que estamos un pueblo distinto, y más, lo que está más importante es que Isla Mauricio, con el obispo como responsable de la Iglesia, nos reconoce como un pueblo distinto. Ya cuando Mauricio consiguió la independencia en 1968, hubo protestas en Rodríguez. La población entonces quería quedar ligada a Gran Bretaña. Y hasta el 12 de marzo de 1969, un año después, la bandera de Mauricio independiente no pudo ondear aquí, en Rodríguez. Hoy, Rodríguez tiene un ministro en el gobierno de Mauricio y un alto comisario para Rodríguez en la isla, el señor Wang. Rodríguez es políticamente una parte de Mauricio, pero no así desde el punto de vista geográfico y menos étnico. Ni por supuesto la economía arroja un balance que favorezca a los rodrigueses.
En 1792, una de las condiciones para recibir lotes de tierra en Rodrigues consistía en que los amos trataran a sus esclavos como cristianos. En 1804, el censo en Rodrigues era de 22 blancos franceses y 82 esclavos, de los cuales 50 procedían de Mozambique y Madagascar. Pero la población rodriguesa prácticamente doblaba su número cada 20 años, y ya en 1851 el padre Thébault había bautizado a todos los nativos o criollos, 400 personas en total. Casi siglo y medio después, de los 36.000 rodrigueses, solo hay un 5% que no son católicos. Muchos de los que sí lo son acuden cada domingo a esta iglesia de San Gabriel, donde un domingo como hoy no se puede suscribir cuanto reflejaba el padre Thébault en 1851. Condiciones deplorables de vida, embriaguez y riñas a la orden del día, protagonizadas sobre todo por los 20 patrones de pesca que había entonces. Y con todo, en el sustrato cultural de los rodrigueses, pese a su cristianización, resuenan los viejos ritmos que hablan de otras raíces, las africanas. Todo ello se resume en el sega rodrigués, el baile mauriciano más autóctono. El aislamiento de Rodrigues ha propiciado la conservación del sega más tradicional, donde se usan dos instrumentos propios, una especie de triángulo y sobre todo la ravin, el pandero de piel de cabra que hay que calentar para templarlo bien. Con todo, estos bailes de los antiguos esclavos mozambiqueños o malgaches han sufrido con el choque cultural curiosas adaptaciones. Por ejemplo, el sega a veces incluye el acordeón diatónico. También hay que pensar que la influencia misionera ha ido privando al sega de sus aspectos más orgiásticos, hasta irlo refinando en un baile híbrido. Igual el sega es tambur, es decir, emplea solo la ravin, como se convierte en mazurca, polka o incluso en este cottage, que ya solo evoca vagamente, dada la lejanía, una danza escocesa o un chotis madrileño. Pero también en Rodrigues saben cantar viejos romances franceses que oyeron a sus viejos amos. Se levantan a las 3 de la mañana los pescadores de Port Sidest. Al alba ya deben empezar a caminar en el mar. La marea es tan baja que al principio el agua no llega ni a los tobillos en la laguna coralina. Con el agua hasta las rodillas desde el alba y por 4 o 5 horas, las mujeres de Rodrigues, y más concretamente de Port Sidest, se dedican aquí en la laguna a pescar los urí, los pulpos. La gran mayoría de los pescadores de Port Sidest son mujeres. En cambio, en Baie du Nord son hombres que se adentran más en la laguna. Ahora, a las 8, las picourites, las picadoras de pulpos, con el mar en las rodillas, ya han rastreado y picado unos 2 kilómetros de laguna.
Esta es, a la vez, la pesca más dura y más tradicional de Rodríguez. La laguna coralina, entre la isla y el anillo que forma el arrecife, puede medir desde 40 metros a 4,5 kilómetros de la orilla. En 2 ocasiones al mes, cuando llega la luna llena y la luna nueva, se producen las mareas más bajas, hasta el punto de que la laguna se convierte en una especie de charco, pero rebosante de urit, de pulpos. Con este arpón, que llaman la fuín, estas picadoras del Océano Índico van capturando los pulpos. Con suerte, 4 o 5 horas de pesca les van a proporcionar de 5 a 7 kilos de estos cefalópodos por cabeza. La marea ha ido subiendo paulatinamente. Necesitan las barcas para acercarse a la orilla. Hacia las 9, las picadoras ya están de vuelta a la playa de Port Sud-Est. La marea ha subido demasiado deprisa. Por eso hemos pescado pocos pulpos. En la lonja van a pesar las capturas. Las picadoras de Port Sud-Est forman una cooperativa, una de las 13 de la Federación Pesquera Rodriguesa. Cada año, la pesca de pulpos es en torno a 300 toneladas, pero con tendencia a disminuir. Demasiadas picadoras para el mismo mar. Tradicionalmente, Rodríguez exportaba los pulpos secos a Mauricio. Hoy ya se refrigeran para su exportación a la capital mauriciana, donde los precios del pulpo se triplican. Unas 33 rupias por libra, es decir, unas 240 pesetas por kilo. Y ahora a las picadoras les espera la vuelta a sus casas, o más bien estos pequeños cubos de cemento, aunque últimamente ya a prueba de ciclones. Su próxima cita consistirá en más trabajos, agrícolas y domésticos. Los rodrigueses apenas salen a pescar en alta mar fuera de la laguna coralina. Sus barcas, con velas latinas, no son apropiadas para pescas de gran tonelaje, que en cambio sí aprovechan flotas extranjeras, por ejemplo los japoneses. Pero los rodrigueses tampoco desean mucho traspasar su propio mundo circular y seguro. Más allá de la barrera de arrecifes, los peligros y las supersticiones van de la mano. Así surgió la leyenda que un viejo pescador, Antoine Edouard, en cambio da por verídica, porque él dice que sí que conoció a Jean Requin, a Juan Tiburón, el que volvió del mundo de los ahogados tan vivo y coleando como un pescado. Como si nada, y hace solo 20 años, Juan Tiburón volvió a beber vin Labou, el barato vino de frutas en las tabernas rodriguesas, después de que le pasara de todo. Jean Requin. A Berenas, yo tengo 7 personas. Fueron 7 personas a pescar. El barco se hundió y uno solo sobrevivió. Y se montó sobre un tiburón.
Un barco que pasaba le vio y él les llamó. Durante 8 días rezábamos por él y el último día vimos llegar a Juan sano y salvo. Creíamos que habías muerto, le dijimos. No, soy Juan. Me ha salvado un tiburón. Fue entre la isla Mauricio, la isla del azúcar y la isla Rodríguez, la isla de la sal y de los islotes como este de Cocos, donde más que palmeras crecen filaos, casuarinas, donde anidan unas aves que estos criollos llaman malens, pájaros astutos, muy rodrigueses. Parecen mansos como palomas y son tan libres como gaviotas.